Bueno, mi nombre es Jorge de Prada, trabajo en la Universidad Nacional del Río Cuarto y estoy vinculado al tema forestal desde hace varios años, promoviéndolo desde distintas perspectivas. En un momento organizamos una mesa de promoción forestal, después hemos colaborado con el tema de la ley y mi área de expertise ha sido siempre planificación y proyecto. Hice un posgrado en proyecto en el año 95, 96, un máster en proyecto que daba en la Universidad de Córdoba, que daba el Ministerio, el CFI y el CFI, el gobierno provincial, y después me he especializado en la parte más económica. Tengo un doctorado en economía y siempre buscando que se incluya la racionalidad económica en la toma de decisiones y particularmente en las decisiones que son de largo plazo como las de proyecto. Así que simplemente compartir un poquito algunas cosas en común que tienen los proyectos con todo el sistema de inversiones a nivel nacional o provincial y cómo se compartir un poco la noción de cómo se trabaja. Y ustedes que trabajan la parte técnica normalmente trabajan con proyectos y tienen posiblemente un vocabulario amplio, aunque por ahí puede ser confuso cuando uno habla en parte específica de valoración económica, valoración financiera, viabilidad comercial, porque hay muchos términos que se usan indistintamente y cada profesión hace su run run, y nosotros tratamos de ponerlo en todo que sea consistente, que cuando uno habla de viabilidad comercial es una cosa, cuando habla de viabilidad económica es otra, cuando habla de viabilidad financiera es otra, y son cosas bien diferentes. Entonces vale la pena clarificarla para que el diseño de proyectos forestales sea cada vez más sólido y tenga más chance de persuadir a más gente para involucrarla en la forestación. Yo ahora les voy a pedir que se presenten y me comenten si vieron el material ya y si hay, para ir anotando las dudas, y cuál es la expectativa que ustedes tienen. ¿Qué expectativa, de dónde son, qué expectativa tienen con el curso agroforestal y particularmente con la parte que vamos a ver ahora? Así que no sé si yo puedo empezar con nombro a Américo, Lautaro, así que los tengo en pantalla, así los puede presentarse. ¿Vio el material? ¿No vio material? No, no tiene obligación de, puede decir la verdad, que no va a haber un Ah, examen. bueno, si puede ser sincero, está bien. Sí, por supuesto. Bueno, yo soy Lautaro, soy estudiante de agronomía. Particularmente no tengo mucho vínculo con el campo en general, así que bueno, un poco también eso me abre las puertas, ¿no? A desarrollar para el lado donde uno tenga interés también. Así que bueno, me gusta mucho la parte forestal. El material no lo pude estudiar sinceramente, me estoy poniendo bien al día con el módulo, pero no llegué al módulo de hoy. Así que bueno, Bien. no sé si hay algo más Bueno, para agregar. no, está bien. Bien, Américo o Lautaro. Pedro quiere presentarse. Claro que sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Pedro Heredia, soy ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía en la UNICE. Bueno, actualmente trabajo en el servicio penitenciario y nos llegan, en Bower trabajo, ¿sí? Nos llegan muchos recursos forestales por parte del Ministerio de Bioagroindustria. Entonces, bueno, me uní a este curso, sí, para poder interiorizarme un poco más, ya que me parece hoy en día muy interesante y es una herramienta clave en el área de la agronomía también, ¿no? Que está en auge. Con respecto al material, puntualmente lo que es el módulo 8 no lo pude ver. Estoy también tratando de ponerme el día, pero vengo siguiéndolo al resto de los módulos, ya lo tengo ya cumplimentado, Jorge. Bien, gracias, Pedro. Javier. ¿Cómo le va, Jorge? Bueno, mi nombre es Javier Galfré. Soy de Alcira Gijena, vivo actualmente en Zacato. Soy estudiante de quinto año de la carrera de agronomía en la UNC. ¿Cuál es mi expectativa? Bueno, el año pasado lo tuve de profesora a Jacqueline y a Javier. En la materia de silvicultura y bueno, la idea de hacer este curso es aumentar los conocimientos en el tema
de todo lo que es la parte agroforestal. Y no es por justificarme, pero no pude, no sé cómo es no sé cómo es en Río Cuarto, pero acá en quinto año no tenemos tiempo a nada, Jorge, y la verdad que estoy cursando y no llegué a ver el material. Hoy arranqué a las 5 de la mañana, teníamos visita con avicultura en un par de granjas de pollo parrillero y de ponedoras, después tuve 2 materias más y recién me siento con esto, así que le soy honesto, Jorge, no pude ver el material. Bien, los consulto porque en función de eso es como voy a explorar un poco la clase. Partiendo de que hay material grabado, no quiero pisarme con el propio material, pero si no lo han visto, voy a hacer un poquito más énfasis en algunas cosas para poder tener una charla que sea provechosa para ustedes. Bien, Laura. Sí, bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Laura Mosconi, yo soy licenciada en Ciencias Biológicas de la UBA, pero ahora estoy viviendo en Salta, estoy en Salta ahora. Estoy haciendo un doctorado en energías renovables y trabajo acá con bosques nativos de las yungas. Y bueno, como trabajo con bosques, estoy haciendo esto como un curso de posgrado sería, porque bueno, hablo con la gente propietaria de las fincas, de los bosques de acá, si bien son bosques nativos, pero bueno, quería tener un poco más de conocimiento sobre lo que es el manejo forestal. Bueno, esa era mi expectativa del curso. Y del material, vi solamente 2 videos, los primeros 2 videos, llegué a ver y leí un poco los PDFs que están cargados, pero no entendí mucho, la verdad, sinceramente. Bien, bien. Esto es importante clarificarlo ahora. Así que muchas gracias, Laura. Y ahora, ¿Cómo le va, Jorge? Gonzalo, soy yo. Meta. Gonzalo, dele nomás. Bueno, Gonzalo, soy de acá de Villa Allende. Egresé ahora el anteaño pasado, perdón, agrónomo. Me dedico a la producción de aromáticas y bueno, la idea era incorporar nativas y bueno, y ampliar un poquito más los conocimientos de todo este tema, la verdad, de silvicultura y bueno, lo que es la parte arbórea, que es muy interesante, así que por eso me uní al grupo, al curso. Pero es como la señorita Salta, vi los 2 primeros también, antes de empezar. Bien. Cuando dicen 2 primeros, se refieren 2 primeros del curso, no de este módulo. Los videos que están cargados. No, de este módulo. Ah, bien. Pero está dividido como en 5 más o menos. ¿Cuántos eran? Son 17 videos. Sí, porque son cortitos, pero son como 2 horas y media, 3 de clase. Bien, bien, bien. Bueno, Gonzalo, gracias. Vamos. Acá. Estoy quedando sin pantalla, a ver quién más me queda. Sin presentarse, los que no se presentan. Yo puedo presentarme. ¿Qué tal? Sí. Yo soy Eugenia Torres. Soy egresada de la Facultad de Agronomía, también de la Nacional. Hace varios años desde que me egresé y ahora puntualmente trabajo en Policía Ambiental de la provincia, en el área técnica. Y bueno, yo evalúo muchos proyectos de reforestación para cumplimentar con la ley 9814. Y bueno, esto a mí me sirve un montón para evaluar con más criterio y también, bueno, si es posible en algún futuro quizás dedicarme a esto, si me voy de la repartición. También soy paisajista, así que, bueno, de todo, para todo me sirve. La verdad que no pude ver los videos, vengo un poco atrasada, pero bueno, me estoy poniendo el día. Así que bueno. Bien. Creo que queda Paola Cortés, ¿puede ser? Yo, sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, preséntate. Estaba esperando. Bueno, yo soy Paola, también ingeniera agrónoma, recibida de la FACU de Córdoba. Soy de Brickman, provincia de Córdoba, o sea, cerca de San Francisco, al norte.
Y bueno, hago un poco de la parte de producción agrícola, doy clases, hago paisajismo y el tema de asesor forestal, por ahí al hacer paisajismo me consultan. Entonces, bueno, la idea era formarme como para poder complementarme en esa parte. Incluso con mi marido tenemos unos clientes que están con el tema de la ley, así que bueno, saber de lo que estamos haciendo, digamos, esa un poco es la idea. Así que acá estoy. El material recién lo pude ver cargado hoy, no se hace del viernes que vengo siguiendo, pero recién lo vi hoy y pude ver y la mitad más o menos de los videos. Bien. Bastante complejo todo, me pareció. Bueno. Vamos a tratar de simplificar hoy día entonces. ¿Me queda alguien Luisina, más? Luisina. Hola, acá estoy. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Luisina Batistón, soy bióloga y bueno, actualmente estoy coordinando el área agroforestal del Ministerio de Bioagroindustria, así que trabajo continuamente con asesores porque nos presentan los planes y todas las consultas a nosotros, así que acá sumándome al curso. Bien. ¿Nos queda alguien? Gracias, Luisina. ¿Nos queda alguien? Manuel, que acaba de entrar. Manuel, ¿puede presentarse y comentar una expectativa y si vio el material o no vio el material? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno. Estoy sin cámara porque estoy desde el celular, en un lugar que no me da el wifi. Bueno, mi nombre es Manuel Hernández, estoy trabajando en un vivero agroforestal, acá en la ciudad de Marcos Juárez, y bueno, estoy en continuo contacto con las plantas, digamos, trabajando, produciendo para la ley agroforestal, ahí un poco con Luisina que se presentó recién. Y no tuve tiempo para ver el material. Bien. Bueno, creo que ya no ingresó más nadie. No creo. Todos se presentaron, ¿no es cierto? Me parece que quedan dos ya aquí. Natalia Beltrán y Paola Cortés, si no me equivoco. Bueno. Paola ya se presentó. Entonces, perdón. Natalia Beltrán. Hola, buenas tardes. Acabo de ingresar. Bueno, ¿podés presentarte? Bueno, soy Natalia Beltrán, soy de Santiago del Estero. Estoy viviendo en Córdoba, trabajo en un vivero. ¿Puedo ver el material, Natalia? Y ¿cuál es la expectativa que tiene de esto? Y más que nada es conocer, un poco lo que es las especies nativas en Córdoba. Sí, nosotros estamos haciendo algo de producción y trabajamos mucho con lo que es asesoramiento. Y bueno, una de las expectativas es eso, conocer sobre todo con las especies. Bueno. Bien, gracias, Natalia. Nos queda Sebastián, lo tengo en blanco, y Nicolás Agüero, Damián Nocelli. No están. No están. Bueno, si les parece, vamos a iniciar. Tengo armado una presentación que tiene 3 partecitas. Voy a poner la presentación, voy a hacer una breve presentación tratando de tocar algunos conceptos y voy a dejar un espacio después para preguntas. Lo de preguntas está pensado para los que vieron el material, pero si no lo vieron, vamos a ampliar las preguntas y vamos a ponernos preguntas que sean interesantes para ustedes. Sobre lo que presentemos un poco, voy a hacer un poquito más, tratar de hacerlo más ilustrado para que podamos todos tener alguna pregunta por lo menos a boca de jarro y poder intercambiar. La idea de esto es que ustedes aprovechen
la instancia de aprendizaje y que puedan acumular voy a poner esto, un vocabulario mínimo para comunicarse entre distintas profesiones que permitan potenciar el desarrollo forestal. Si uno quiere desarrollar la forestación en Córdoba y aspira a que tengamos, ustedes pongan el número que quieren, algunos se molestan cuando uno pone el número, pero una ley que obliga está hablando de algún número, de 100, 150.000 hectáreas forestales, pongan el número que quieren para que salga desarrollo forestal propiamente para la producción de bienes y servicios, y desarrollo forestal para el cuidado del ambiente, para el cuidado, para la generación de empleo, para lo que sea, uno empieza por esa área. Entonces, lo que voy a tratar de darles yo es un vocabulario mínimo y para vincular con otros tipos de profesionales. Veo que la mayoría tiene interés en el área, pero por ahí no lo ha visto como un campo de desarrollo profesional y que hay que desarrollarlo. O un campo que que puede ser creciente si uno apuesta, pero que necesita un cuerpo mínimo de profesionales que inspiren a la gente a desarrollar la actividad. Así que voy a poner la presentación y ustedes me cortan. Yo cuando pongo la presentación no los voy a ver más, pero ustedes me cortan cualquier cosa y lo vamos a tratando de hacer ameno si algo no se entiende. Ok. Ustedes van a ver esto y si ustedes ya ven, yo empiezo a hablar. Sí, se ve. Perfecto. Cuando uno habla de proyectos y cuando habla de una ley que dice plan agroforestal, cuando uno dice tenemos un plan agroforestal y aspiramos a que un porcentaje de la tierra de la provincia esté bajo forestación con múltiples propósitos. Bueno, lo ideal sería que tengamos millones de ideas de proyectos y seleccionemos los más promisorios. O sea, nadie tiene de antemano el mejor proyecto. Entonces, la filosofía que hay atrás de lo que les voy a presentar es que pensemos muchas ideas, creemos mucho y vayamos permitiendo a los actores de distintas índoles seleccionar las mejores. Y seleccionar las mejores con una metodología que nos permita aproximarnos profesionalmente, sistematizando la sabiduría científica y la sabiduría de aquel que tiene que decidir dónde foresto, con quién foresto, me asocio, no me asocio, lo hago solo, lo hago para cumplir solo con la ley o además busco un beneficio ambiental, un beneficio económico, una fuente de trabajo para un familiar, etc. Entonces, voy a tratar de clarificar dos conceptos, por lo menos qué es la identificación de idea de proyecto, qué contiene, y que esta es la base para seleccionar ideas que se transformen en buenos proyectos forestales. Es muy difícil pensar que que cada ocurrencia que uno tiene va a ser buena. El tema es tener muchas, entonces a lo mejor uno tiene la chance de pegar algunas. En general hay mucho de improvisación en las decisiones de inversión. Y lo digo y me hago cargo de esa palabra. Hay mucho de improvisación probablemente porque nosotros que estamos en estas áreas que son de estudiar cosas que tienen impacto en el largo plazo, no hemos hecho suficiente cultura de ayudar y colaborar en que se piense más, voy a poner integralmente, más colaborativamente, inversiones que van a repercutir en la producción, en el ambiente, durante 10, 15, 20, y en este caso que hablamos de forestación, 50, 100 años. Entonces, tratar de ponerle eso. El alcance, como esto está pensado que ustedes tienen un material previo, es recordar introductorio, y el material está elaborado para iniciar. Esto no pretende que todos ustedes salgan expertos con esta conversación, ni con esto que compartimos, pero sí que tengan un vocabulario mínimo si pueden estudiarlo y manejarlo. Y tenemos tres contenidos. Uno es qué es lo que es la identificación de idea de proyecto y la metodología, que sería el camino, el cómo, y es la parte importante de esto. Uno puede tener muchas cosas, pero lo más importante que pueden llevarse es decir, ¿cómo hacemos esto para que sean proyectos más valiosos? Ya sean proyectos forestales asociativos, proyectos forestales que tengan propósitos de cumplir con una ley, o proyectos forestales que estén integrados al paisajismo, proyectos forestales que estén integrados al desarrollo de un vivero forestal.
Importante decir cómo lo hacemos y cómo complementamos conocimiento de distintas disciplinas, cómo lo hacemos en lo posible interdisciplinario o transdisciplinario. El segundo punto, yo le voy a mostrar una ilustración que está tomada de un trabajo final de grado de qué tipo de información se integra y cómo se colabora en decisiones, en proyectos que son de largo alcance y que aspiramos que cuando esto se profesionalice, cada vez haya más proyectos de este tipo para elegir los mejores. Cuando uno dice así, la gente trabaja profesionalmente, pensemos que si se trabaja profesionalmente, lo que se financia y lo que es pago de consultoría y de trabajo, tienen que ser ambas cosas, ¿no es cierto? Los proyectos que se eligen para hacer las inversiones, que son los que alimentan las inversiones, y los proyectos que se descartan porque los estudios de ambos son válidos. Uno estudia un proyecto de inversión y si da un buen resultado o es promisorio, quiere decir que va a hacer ahorrarle a la sociedad muchos recursos que se malgastarían si uno pone una inversión, si hace inversiones malas. Pero por otro lado, si dice que no hay que hacer determinados proyectos, también es buena información. Entonces, no quiero que asocien el decir hay que forestar con este proyecto o evite forestar con este proyecto con el tema de el concepto de profesional. La profesión tiene que ser éticamente responsable y identificar muchos proyectos y orientar para que los proyectos que vayan siendo más promisorios sean los que se ejecuten. Promisorios en términos ambientales, económicos, sociales. Después veremos qué. Y dejemos un espacio para preguntas bueno, intercambio, preguntas y respuestas. Bueno, ¿qué es lo que es una inversión económica? Y quiero diferenciar bien de inversión económica de lo que son inversiones financieras, que es bastante complejo. ¿Se escucha o tengo o se corto esto? Sí, se escucha bien. Porque tengo un mensaje que me están diciendo que se paró. No, Inversión económica. Cuando uno dice en la parte forestal inversión, la cosa más clara es una plantación forestal y la inversión, ¿no es cierto? Uno va a desarrollar y va a inmovilizar la tierra, el capital y el trabajo de la gente que planta para producir beneficio en el futuro. Y el costo, digamos, el gasto asociado de inversión o de operación, lo hace hoy día y los beneficios económicos, ambientales van a ser futuro. Entonces, este es el momento donde nosotros tenemos que ver que son inversiones económicas y son reales. No es adquirir una acción o un bono de deuda. No tiene nada que ver con lo financiero. Acá está vinculado a la economía real. Y cuando digo vinculado a la economía real, quiere decir que uno va a inmovilizar recursos para generar nuevos beneficios, bienes o servicios. Va a ampliar la capacidad productiva o mantenerla, por lo menos, o cambiar la naturaleza. Esto es muy importante porque por ahí la gente se confunde diciendo de inversiones y hablamos de inversiones que son financieras, que tienen que ver con por ahí compra de papeles que después se transforman en papeles. Las económicas son reales y como son reales, uno tiene que estudiar si el beneficio va a ser futuro, ver alguna modalidad para que esto se integre, los beneficios futuros, con el esfuerzo que hace la sociedad hoy día para ver si eso es viable y conveniente o no. Las inversiones van a transformarse después en operación. Cuando hablamos de una inversión forestal, si se transforma en operación y vamos a producir árboles destinados a la producción de madera, serán rollizos que se colocan en algún aserradero o en alguna industria para que se transformen en madera. O son rollizos, son árboles que se transforman en productos como puede ser fibras. O si una inversión que está destinado, por ejemplo, a un servicio ecosistémico ambiental, como puede ser la protección de una ciudad del viento, una barrera forestal, bueno, va a brindar servicio por varios años de protección de esa población o de los animales o de lo que sea durante un periodo. Eso se llama operación, y también el bien y el servicio es real, pero acá ya hay bien y servicio. En la operación, a diferencia de la inversión, acá hay servicios y hay gastos de operación. Y nosotros arbitrariamente establecemos un momento de cierre que decimos, bueno, hasta este momento vamos a analizar un proyecto. Si un proyecto forestal un ciclo forestal dura, no sé, 30, 50 años, establecemos un periodo de cierre para evaluar la viabilidad del proyecto completo y además porque lo exige el estudio de impacto ambiental. Eso serían las inversiones reales
y que nosotros decimos, bueno, si tenemos muchos proyectos posibles forestales, vamos a tener muchas posibilidades distintas de invertir en plantaciones, y esas plantaciones pueden dar distintos tipos de operaciones, pero nos quedaríamos con aquellas que son más apropiadas al día de hoy para desarrollar inversiones. Para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Los estudios pre-inversión, o sea, que las inversiones no se hagan improvisando por prueba y error, sino que tengamos estudios técnicos, económicos, ambientales, sociales, que justifiquen la inversión. Esos estudios pre-inversión, en lo que son proyectos, en planificación y proyectos, se hablan de estudios pre-inversión, y la bibliografía, voy a poner, acuerda bastante, puede haber otras modalidades y otras, pero acuerda bastante en 3 etapas. La identificación de idea de proyecto, que es esa sigla IIP, la identificación de idea de proyecto, el estudio de prefactibilidad, aquellas ideas de proyecto que son promisorias pasan al estudio de prefactibilidad, que es donde se integra toda la información secundaria. La idea de proyecto es una versión libre, no hace falta ni ser ingeniero forestal, ni ingeniero agrónomo, ni biólogo, se le puede ocurrir a cualquier persona y dar una vuelta con nociones muy intuitivas, no hace falta tenerlo profesionalizado. En cambio, en el estudio de prefactibilidad ya uno busca las experticias de los profesionales para darle más cuerpo a las ideas que son más promisorias. Y después que eso pasa, algunas de esas pasan en el estudio de prefactibilidad, nos vamos a un estudio de factibilidad que ya ahí estaría totalmente profesionalizado, y generalmente en el estudio de factibilidad uno va a tener que buscar datos primarios asociados a la inversión. Ya no se habla con información secundaria, sino va a trabajar con el dato primario, desde el precio real del plantín para tener un contrato de provisión con el vivero, o al revés, digamos, o el precio real de la tierra, si tiene que adquirir la tierra para plantar, o el precio que establece en el contrato para hacer el acuerdo de plantación. Ya está trabajando con datos primarios, entonces uno ve si es conveniente o no. Esto está sacado de manuales de FAO, pero son similares. FAO es de la Organización de Estado, de la Organización de Naciones Unidas, de la parte especializada en la parte de agricultura y alimentación. Pero también son de los manuales del Banco Interamericano de Desarrollo y de los manuales de la parte nacional del área de inversiones y proyectos. O sea que estamos hablando de algo que está bastante acordado profesionalmente. En el fondo, toda la parte preinversión, ¿en qué termina? No termina en plantaciones, termina en papeles, documentos técnicos que está figurado ahí con un archivo. En este caso pueden ser archivos magnéticos que justifican la decisión si vale la pena continuar con un proyecto y desarrollar una inversión, o si lo dejamos en carpeta para otras circunstancias. Básicamente esa es la idea de la identificación de idea de proyecto, pasar por las distintas instancias para ver si es viable o no un proyecto. La metodología tiene estas características. Yo no inventé los términos, pero si uno identifica idea de proyecto, termina con documentos que se llaman perfiles de proyecto. Lo ideal sería tener muchos perfiles de proyecto todos los años, porque la economía de un país, ¿cuánto debe invertir la economía de un país en términos de Producto Bruto Interno? ¿Cuánto? Pueden arriesgar y contestar. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuánto debiera invertir la economía de un país de su Producto Bruto Interno todos los años? Lo más que se pueda. Pedimos un porcentaje. No hay ningún arriesgado. Bueno, ustedes piensen que esta área, ¿alguno sabe cuánto es el Producto Bruto Interno de la parte agropecuaria? Alimentos, casas, de la economía del país, ¿cuánto corresponde a la producción primaria agropecuaria? No agroindustrial, la agropecuaria, la agraria, forestal, pesca y caza. ¿30% puede ser? ¿Alrededor? No, bastante menos. 20. ¿Cuánto? 20. No, bastante menos.
Bueno, la economía agraria argentina, la producción primaria, estamos entre el 8 y el 10% del Producto Bruto Interno. ¿Está? Lo que se produce a puerta de chacra. Después usted puede decir, bueno, pero la chacra lo transportan los camiones lo transportan a la industria. Bueno, toda esa parte ya entra en la parte servicios y el transporte, logística, todo en la parte servicios, y lo que es la industria entra en la parte de sector industrial, ¿no es cierto? La parte agraria es 8 al 10%, incluyendo lo forestal, incluyendo la soja, incluyendo el maíz, el poroto de soja, lo que sale de poroto maíz, lo que sale de maíz, perdón, el grano, lo que sale... Eso es lo, en el valor bruto, el valor agregado de la economía agraria del país, de todos los productores agropecuarios, lo que sale a puerta de chacra, valorado una sola vez como valor agregado, descontando los gastos, estamos alrededor de entre el 8 y el 10%. Y las inversiones por año que debería hacer el país para mantener la estructura productiva rondan el 20%. O sea, el doble que todo el sector económico. O sea, para este sector económico, por ahí tenemos ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, hay gente de biología, gente de sociología que estudia el medio agrario y estudia la producción agraria. Bueno, es el 10% del PBI. Para proyectos debería estar por lo menos en el 20%. Por supuesto, son proyectos agrarios, proyectos rurales, proyectos de inversión industrial, proyectos de servicios. Es un área mucho más amplia, más transversal a toda la economía, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea? Que todos los años va a haber que hacer inversiones y los políticos en la parte pública y los privados en la parte, y los empresarios o los decisores de la empresa en la parte privada, todos los años tienen que invertir. ¿Qué pasa si no invierte una empresa? ¿Qué pasa en una empresa si no invierte durante 5 o 10 años? Se funde. A lo mejor sí, pero ¿qué pasa en términos económicos, dígame? ¿Qué pasa con su capacidad productiva? Decae. Se reduce drásticamente, porque si la función de producción, ¿de qué depende? Del capital que tiene, de la tierra que tiene y del trabajo que combina ese capital y la tierra. Si uno no renueva la capacidad por lo menos del capital, paulatinamente va degradando las posibilidades de producir. Si degrada las posibilidades de producir, tiene menor producción. Después puede fundirse o no, depende de otros factores, pero no hay duda. Un país pasa lo mismo, entonces todos los años tendríamos que invertir alrededor del 20% del Producto Bruto Interno o alrededor de una porción de todo el capital que tiene cualquier empresa. No importa si es familiar o no familiar. Si no invierten, se degrada la capacidad productiva. Bueno, ¿cuál sería la idea de esto? Que uno tenga la mayor cantidad de ideas de proyectos para la inversión, que de esas algunas salgan a perfiles de proyecto y se transformen en anteproyectos preliminares como estudio. O sea, esto acá son documentos técnicos y este es el proceso, y que los que salgan una buena cantidad se transformen en anteproyectos definitivos y eso sea lo que alimenta las inversiones. Y después tendremos objetivos de desarrollo sostenible para mejorar el bienestar de la gente, reducir la pobreza, la equidad de género. Pero si las inversiones no se materializan y en lugar de tener este proceso nosotros improvisamos y todos los años hay que invertir, o sea, no es que... Y si no invertimos, que en Argentina suele pasar que hay años que tenemos muy bajas inversiones, la respuesta es clara, no hay capacidad productiva. Y si no tenemos capacidad productiva, ¿qué vamos a hablar de responsabilidad económica, responsabilidad social, generación de empleo, mitigación del cambio climático, si no hay capacidad de inversiones? Entonces la idea de esta metodología siempre es, ustedes piensen esto, es partir de mucha cantidad de ideas de proyectos, comunicarla, integrar el conocimiento técnico, el científico y la sabiduría de los actores para tener buenos proyectos de inversión. Y las tomas de decisiones está vinculado a esto. Hay decisiones para seleccionar qué se estudia y qué no se estudia y decisiones que son para hacer las cosas en la economía real. Estamos hablando de inversiones. Si acá ponemos forestal, es plantaciones o montar nuevos viveros, montar nuevas industrias forestales o montar el desarrollo de viviendas con forestación, con madera. Entonces, tomadores de decisiones tienen que decidir todos los años una buena parte de inversión en capital.
si eso todos los años tienen buena cantidad de proyectos, las inversiones van a ser alimentando los propósitos que la sociedad aspira y los propósitos que una empresa aspira o que una región aspira. Si estamos hablando de la provincia, de la provincia. Y la metodología general acá que compartimos tiene que ver con partir de muchas ideas, tener capacidad de sistematizarlas y tratar de que lleguen al proceso de inversión las mejores. Y en este proceso es donde deberíamos nosotros profesionalizar la actividad para que después también las inversiones se hagan profesionalmente y tengamos el resultado más, no digo el resultado predecible, sino el resultado más previsible posible y además la mejor profesionalización, cosa que esos resultados sean logrados. Esa sería la idea de las decisiones. El mensaje del video más amplio debe estar parecido acá, sino que por ahí como uno lo explica en términos conceptuales, estas cosas puede ser que fuese todo lo mismo, el perfil de proyecto o un anteproyecto preliminar, un anteproyecto definitivo, proyecto definitivo. En el fondo son todos documentos técnicos, es simplemente papel que sistematiza información, estas son producciones de intangibles. Los profesionales en general generan intangibles que en algunos casos se transforman en inversiones reales y esas inversiones reales son las que satisfacen en el futuro objetivos de desarrollo. Bueno, ¿qué contienen estos documentos? ¿Alguno puede decirme qué contiene este perfil de proyecto o el anteproyecto definitivo? ¿Qué debería contener? Si estamos hablando de proyectos forestales, asociativo o no asociativo. No qué contiene por ley, sino qué debería contener para que persuadan a los decisores que vale la pena hacerlo. ¿Qué debería contener? Y para atraer inversores, digamos, tendría que tener algo que diga de la rentabilidad del proyecto, ¿no? Bien, eso le vamos a llamar rentabilidad y por eso le vamos a llamar viabilidad económica y financiera. Ya tenemos un aspecto importante, rentabilidad económica y financiera. ¿Alternativas de mercado? ¿Ah? ¿Alternativas de mercado, algo de eso? Bien, cuando ya estudiamos mercado es tener viabilidad comercial, tener mercados que permitan que los productos que vendamos paguen los insumos que compramos. ¿Está bien eso? Claro. Eso es viabilidad comercial. Puede tener viabilidad de mercado porque se venden los productos y me pagan los insumos principales, pero a lo mejor no es viable económicamente. Pero son viabilidades distintas y importantes que lo tenga como contenido, que me muestre cuál es la mejor estrategia comercial, cuál es la mejor estrategia económica. ¿Qué más debería tener? Y la viabilidad, digamos, con lo que tiene que ver con el ambiente, no sé cómo explicarlo. Bien, la viabilidad ambiental, pongámosle para hacerlo fácil. Bueno, sí. Así lo hacemos simple. Bien, ¿qué más debería tener? Y aspectos legales. Aspectos legales, por supuesto. No se puede hacer una cosa que es ilegal, ¿no es cierto? ¿Qué más debería tener? Una secuencia de acciones de qué hacer. Eso sería un proyecto, ¿no es cierto? Así que debería tener proyecto. secuencia de acciones. Pero depende más profesional, ¿para qué toman este curso ustedes? Para saber qué hacer. Y ese qué hacer, cuánto hacer, dónde hacerlo, ¿qué sería? ¿Qué viabilidad sería? Y ahí tenemos que saber qué especie vamos a utilizar, dónde. Bien. La viabilidad técnica. La viabilidad técnica. Cualquier proyecto va a tener, por lo menos, va a rondar por esto. Y uno puede forestar sin tener ni siquiera viabilidad técnica. Puede agarrar cualquier especie y plantar árboles y de creerse que está forestando y haciendo un bienestar al ambiente, a la sociedad, y a lo mejor planta siempre verde. Y la gente se siente apasionada porque hizo la obra de plantación, de captura de carbono, y plantó una especie invasora. La viabilidad técnica también es importante, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de contenido, no importa si estamos en un perfil de proyecto o un anteproyecto definitivo, siempre vamos a rondar por estas cosas, por eso se habla de ciclo de proyecto. Vamos a rondar por estas cosas. Estudio de mercado, viabilidad comercial, aspectos técnicos que tienen que ver qué es lo que vamos a producir, qué es lo que vamos a plantar, qué destino le vamos a dar, dónde lo vamos a plantar, qué modalidad técnica, qué vamos a plantar. No sé, frutales en espaldera y cosechar con determinada cosa, vamos a plantar cortinas forestales para proteger árboles de altura, vamos a plantar cortinas forestales para proteger árboles o especies o animales. Bueno,
tiene que ver con aspectos técnicos. Organización y dirección está jerarquizado acá, pero tiene que ver cómo se ejecuta el proyecto en la etapa de inversiones. Evaluación económica y financiera tiene que ver con la viabilidad. Coordinación institucional tiene que ver que en algunos casos, supongamos que hay tierra pública en la parte de un proyecto forestal y que además involucramos empresarios privados y involucramos dos instituciones públicas. Bueno, tiene que haber una coordinación y un mandato institucional que se ajusta para que el proyecto sea viable. Y esa es una viabilidad institucional muy importante que uno podría poner también política. La viabilidad ambiental, evaluación de impacto ambiental, y nos quedó acá estudio beneficiario. ¿Qué será eso de estudio beneficiario que no mencionamos en ningún lado? ¿Qué Y será? no sé, el productor, las personas, las empresas que lo hagan, no sé. Bueno, en este está muy asociado. En este caso es el productor, las empresas que asumen el riesgo de la inversión, ya sea porque pone el campo, ya sea porque pone parte de la logística y la organización para administrar el proyecto, ya sea porque pone el servicio de plantación. Pero son aquellos que asumen el riesgo de invertir y que además cuando asignan tierra a este proyecto dejan de tenerla en otras producciones. Entonces, normalmente este estudio beneficiario tiene que ver con quiénes son los que van a hacer la cosa. Cuando uno ve el proyecto de ley de proyectos asociativos, van a decir, bueno, identificar quién es el dueño de la tierra, quiénes son los productores que van a tener cuota parte en el proyecto asociativo. Todo eso tiene que ver con el estudio beneficiario. Y cuando uno diseña proyectos, esto es muy valioso porque de acuerdo al beneficiario y las capacidades del beneficiario, uno puede integrar y complementar mucho cuando hay varios beneficiarios, la sinergia entre esos beneficiarios. O sea, si hay un productor que está dispuesto a poner tierra y otro tiene una capacidad forestal, es muy complementario. Ahora, si los dos son dispuestos a poner tierra y no hay ninguno que sepa forestal, hay que buscar, digamos, hay que entrar a buscar las complementariedades. Y son los estudios sobre los que va a dar vuelta el proyecto. Y dentro de todo esto está, por supuesto, el propio marco legal que permite que los beneficiarios tienen que ser sujetos de derecho, ya pueden ser personas humanas o personas jurídicas, que el estudio de mercado tiene que ser productos que son permitidos por la ley. La parte técnica debe incluir toda la parte de riesgo y seguridad laboral. La organización y dirección, que es algo que no comentamos, tiene que ver con jerarquizar un aspecto que es muy importante. Yo diría que el 90% de los proyectos que son relativamente buenos en la parte de documentación falla en la parte de ejecución. Y una buena falla es porque la organización y dirección de la ejecución es pobre. Si nosotros tardamos 3 meses más de lo que se tiene que ejecutar un proyecto, en proyectos que son de inversión económica, muy probablemente se deje de ser viable en términos económicos. Y la coordinación institucional. Cuando entonces hablemos de un perfil de proyecto, vamos a estar hablando de estos estudios, pero con la información inmediatamente disponible, muy intuitivo, sin tener que entrar en detalle. Cuando hablamos de un estudio de prefactibilidad, que sería el estudio de un anteproyecto preliminar, vamos a tener esta información sistematizada con toda la información secundaria. O sea que la parte técnica tiene que estar con información secundaria válida. O sea, ya no podemos decir, no, pero este árbol no está permitido en la provincia de Córdoba y lo incluyeron para plantas. No, si no está permitido no debe estar. Punto. Ya, mientras que en el perfil estos lujos nos podemos dar porque no queremos castrar ideas, queremos tener muchas ideas y muchas veces a lo mejor modificando pocas cosas, algunas ideas son buenas y pasan a prefactibilidad. Bueno, en el estudio de factibilidad, esto es similar al contenido, la diferencia es que ya acá en la parte técnica de decir, bueno, ¿dónde está el terreno? ¿Cuál es el plano? ¿Dónde va a ser la cancha para justificar las plantas o los plantines? ¿Cuál va a ser el sistema de plantación? ¿Cómo va a ser el riego? ¿Cómo se va a hacer la preparación del terreno? Todos estos detalles tienen que estar ya presupuestados, valorados y el momento de realización. Eso ya es en la parte de factibilidad. Dicho eso, ¿alguna duda hasta ahí? No, hasta ahora no. ¿Está claro? Bueno, yo voy a compartir una ilustración, voy a saltearme la parte de viabilidad comercial. Esta ilustración está hecha por un tesista de grado, este es un trabajo final de grado, y lo que le voy a dar contextualizar y voy a mostrar cómo esto se usa para ayudar a
a la gente que decide inversiones, ya sea público-privada, sin entrar en detalle del contenido, simplemente mostrarles. Bueno, este perfil de proyecto es un perfil de proyecto alternativo a agroforestales con riego de frentes tratado de una planta frigorífica de cerdo que se invertiría en Bengolea, Córdoba, Argentina. La planta frigorífica de cerdo, si procesa una cantidad de cerdo por día, cada cerdo procesado se lleva entre 500 y 1000 litros de agua de efluentes, o genera entre 500 y 1000 litros de agua de efluentes. Esos efluentes, uno tiene por obligación legal que tratarlo, pero no es obligación aprovecharlos. Si uno los aprovecha, lo ideal sería que los aproveche en el sentido de la economía circular o bioeconomía, depende en dónde nos anclemos, para que lo que es residuo en un lugar sea utilizado como insumo en otro. Y esa es la idea de este proyecto y de este trabajo final de grado que hizo Pereira en el año 2023. Yo esto lo sistematicé para el año pasado, por eso está puesta esa fecha. ¿Cuál es el contexto? Bueno, los interesados en esto es por un proyecto por un convenio. La Municipalidad de Bengolea está interesada en generar empleo genuino en su localidad, y dentro de ese empleo genuino en la localidad, de todos los emprendimientos posibles, el emprendimiento frigorífico de cerdo era el que más calibra para ese lugar, el que más cerca está de tener una factibilidad. Y por lo tanto, si tiene la factibilidad del proyecto cerdo, hay que ver cómo aprovechar los efluentes. Entonces, el estudio de este proyecto, ¿quién era el beneficiario directo principal? Era la Municipalidad de Bengolea, que iba a ser el promotor, pero en realidad, si la municipalidad lograba persuadir a los inversores, eran productores porcinos para que fueran los que iniciaran la contraparte para crear el frigorífico. Y además la contraparte para aprovechar en el campo de productores las plantaciones. Bueno, voy a pasar esto porque el estudio de mercado, ¿en qué debería mostrar? Que la venta de rollizo de eucalipto en este lugar es posible y que el rollizo por lo menos vale más que el plantín, que lograr el plantín y que los servicios que hay que generar para hacer la plantación. La segunda alternativa es producir rollizo de pinos. Piensen que estos son dos producciones primarias. La tercera alternativa es producir rollizos y nueces. Esto es con la especie Jungla regia. Y la cuarta alternativa es producir rollizo de eucalipto, biminal y rollos de alfalfa. Todos estos productos deben generarse con riego con efluentes. Y acá está la filosofía de siempre trabajar con muchas alternativas y tratar de ir dando posibilidad que seleccione la mejor. Hay varias alternativas más que se descartaron y están puestos 4 porque es un número razonable para entenderlo, pero siempre uno trabaja parte de más posibilidad de aprovechamiento de los efluentes y se queda con las más promisorias. Lo otro es decir, bueno, plantemos esto y vamos para adelante. También se aprovechan los efluentes. De hecho, hay plantaciones. Nosotros estos antecedentes tenemos de plantaciones para aprovechar efluente con eucaliptus, que funciona a 10 puntos para aprovechar el efluente, pero después el mercado ha sido el principal obstáculo. Lo que se genera como rollizo cuando son plantaciones muy chicas no alcanza a pagar el costo de flete. Entonces no tiene posibilidad de extraerlo si la plantación es de 4 o 5 hectáreas. Esto se lo cuento qué es lo que pasó en Adalia María. Las explotaciones son viables comercialmente cuando uno puede entregar una cantidad de producto en forma regular y puede pagar los fletes y ponerlo en el establecimiento del que lo necesite, o el que lo necesite puede venir a buscarlo y llevarlo, ¿no es cierto? Dicho eso, de viabilidad comercial no voy a decir más nada. La parte técnica, dónde se va a hacer el proyecto, dónde se va a localizar, y simplemente los datos que tienen que ver con los aspectos técnicos. Bueno, cuál es el suelo que hay, en qué tipo de suelo se va a plantar, cuáles son las precipitaciones promedio que llueve en este lugar, que son 780 milímetros, y si nosotros queremos aprovechar el efluente para riego, tenemos que pensar que va a ser riego complementario, porque ya tenemos 780 milímetros. Entonces, para cada uno de estos estudios se va a diseñar la parte de tratamiento de efluente y se van a diseñar las alternativas con riego
Dependiendo de la alternativa va a ser la demanda o consumo de agua, y dependiendo del consumo de agua va a ser el potencial de producción que tiene este proyecto, donde claramente uno de los propósitos es ambientales, pero la idea sería que además de ser ambiental y de producir lo que se llama economía circular aprovechando el residuo, que además genere un recurso que permite interesar a los propios productores, ¿no? Así que, bueno, el tema, esta sería la idea de las 4 propuestas. Esto sería cómo se organiza las inversiones que son comunes, no importa cuál alternativa elija, tiene que tener un depósito para regular el riego, el agua de los efluentes del frigorífico que se produce todos los días, y las especies arbóreas consumen más agua en determinado momento. Tiene que haber represa, depósito, los caminos, la infraestructura, y después cada una de estas alternativas tiene distintas modalidades de plantación de acuerdo al tipo de a la alternativa. Simplemente todas tienen manejo de riego y no entro en detalle, pero si la alternativa unos eucaliptos se necesitan para aprovechar los efluentes del proyecto de esta planta frigorífica se necesitan 19 hectáreas. Quiere decir que si uno tiene 19 hectáreas y tiene una rotación de 12 años, todos los años hay que plantar 1,6 hectáreas y estabilizarse en 19 hectáreas, y se produciría alrededor de 344 toneladas por año, y esta plantación requiere 291 milímetros de lámina de riego por año. ¿Está? Esa sería la alternativa 1. La alternativa 2, que es pino, la superficie que se requiere es algo menor porque la rotación dura 25 años y tiene, por lo tanto, planta por año 0,7 hectáreas y cosecha por año, cuando a partir del año 25, 0,7 hectáreas. La producción forestal es 137 toneladas por año y la lámina de riego es 314 milímetros. La alternativa 3, nogales, con doble propósito. Los nogales tienen una rotación de más largo plazo, 35 años. La producción forestal es de 52 toneladas a año y la producción no forestal es de 170 toneladas a año, que sería nueces. Nada. Y la lámina de riego es alrededor de 100 milímetros por año. La alternativa 4 es eucalipto más alfalfa. Son 24, la rotación de 12 años, y esto tiene producción forestal 120 toneladas, que sería la parte rollizo, y la no forestal, que son los rollos, de 167. Esto acá muestra que cualquiera de estas alternativas es viable en términos técnicos y muestra los parámetros para aprovechar esa agua. Bueno, cuando uno tiene esto, después lo junta en las 4 alternativas, y acá nosotros compartimos los criterios que se usaron para que los decisores puedan ver cuál les parece mejor. Si ustedes fueran los decisores y tuvieran que decidir sobre alguna de estas alternativas, cada uno tiene en la cabeza la mejor. Pero cuando uno tiene varios decisores, o tiene un municipio, tiene los productores porcinos, tiene la propia industria, conviene que esto lo lleve uno con la parte económica, que sea viable en lo posible económicamente. Pero a lo mejor al municipio no le interesa que sea viable económicamente, le interesa que no quede en el frente dando vuelta, que no haya olor, que se vea la economía circular funcionando, aunque haya que apostar algo de la parte pública para que eso funcione. Bueno, entonces, dicho eso, acá está puesta una matriz de decisión por criterio. Los 2 primeros criterios son los económicos. Los 2 segundos criterios son ambientales, que dice riesgo de anegamiento y captura de anhídrido carbónico. Los 2 últimos son sociales, que tienen que ver con esto de la sostenibilidad, la cantidad de empleo que genera cada alternativa y la complejidad de gestión. El primer indicador es el equivalente anual del valor actual neto. Esto sería la idea de rentabilidad. Si es positivo, quiere decir que el proyecto genera más bienes y servicios que los que consume en el proceso de inversión y de operación.
Si es negativo, quiere decir que genera menos. Esto no quiere decir que genere menos, no quiere decir que se desaprueba. Esto puede entrar a decisión y hay proyectos que tienen interés público, que tienen, por decirlo así, rentabilidad negativa desde el punto de vista privado, pero por el interés público pueden ser funcionales. Inversiones total sería cuál es la cantidad de recursos que hacen falta poner al proyecto para que esto funcione. Y ustedes ven que en este caso el proyecto de Nogal, que sería el proyecto que tiene viabilidad económica desde el punto de vista privado, es el que más recursos requiere desde el punto de vista privado también. Bueno, después, si uno dice cuál es el mejor proyecto desde el punto de vista ambiental, el que más captura carbono tiene, el eucalipto. Y en este caso no está valorada la captura de carbono. Este es un plus que puede tener si uno dice, bueno, pero el eucalipto podemos vender bono de carbono. Bueno, desarrollamos el bono de carbono y vemos si esto podemos hacer viable. La complejidad de gestión del eucalipto es baja, como la complejidad de gestión del pino, media baja, y la de pino también. Mientras que uno se dice nogal, estamos hablando de un producto que vende todos los años, que produce dos productos, las nueces y los rollizos, tiene mucho más complejidad de gestión porque requiere entrar al mercado con un producto que, si bien no es perecedero, es un producto que se produce todos los años y que hay que empaquetar, hay que seleccionar, hay que cosechar, trabaja más gente, etc. Pero el proyecto que también genera más empleo. Entonces ustedes ahí ven que cuando uno dice tenemos que invertir todos los años, no es lo mismo invertir y poner cualquier opción a sistematizar la información. Acá no importa para nosotros cuál es la mejor para ustedes ni para... Pero si uno tiene sistematizada la información, a los decisores les puede dar la posibilidad de elegir la mejor para sus objetivos. Por eso acá esto que dice objetivo, maximizar o minimizar, son la dirección que pone el decisor y con esto uno puede pasarlo por cualquier método multicriterio y resolverlo. Si uno va solamente por el análisis beneficio-costo y dice, no, yo quiero proyectos que sean solamente viables económicamente, el único proyecto que quedaría acá sería el de Nogal. Esto es para mostrar la lógica de que uno apunta cuando dice identifiquemos muchos proyectos y vayamos quedándonos con los mejores. Con esto yo voy a desconectar, me voy a salir de del modo presentación y vamos a la parte 3, que es preguntas. ¿Podemos cortar así vuelvo a grabar de nuevo? Sí, sí. Bueno.